Que Dios derrame grandes bendiciones sobre nuestras vidas, hermanos. Es un gusto verles. Dios es fiel y nosotros también tenemos que esforzarnos a ser fieles. Amén. Cuando vemos el sufrimiento que tuvo Jesucristo por nosotros, todo lo que soportó, yo creo que vale la pena también nosotros dar un esfuerzo. E igual, no importa si hay enfermedad, no importa si hay escasez, no importa todo eso, a Dios sea la gloria porque siempre Él permite todo y en todo se glorifica para bien de nosotros. Amén. Le invito a que hablamos la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, capítulo 14. Evangelio según Marcos, capítulo 14. Dios es bueno. Marcos, capítulo 14, leeremos del verso 60 al 65. La palabra de Dios dice así: entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos. Merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Verso 64. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Señor y Dios Todopoderoso, habla en nuestras vidas a través de tu palabra. Tomes tú el control, Señor. Ministra este momento, mi Dios. Que tu Espíritu Santo dirija cada palabra que se hable, mi Dios. Todo espíritu de perturbación, de oposición y de estorbo, mi Dios, repréndelo en el nombre de Cristo Jesús. Que este momento tu Espíritu Santo tome la dirección y control de este sitio, mi Dios, y de sus alrededores. Señor, tú eres quien reina, tú eres quien gobierna, Señor, por sobre todas las cosas. Yo lo creo así. Amén. Pues, el tema de esta tarde es la revelación de la identidad del Mesías. La revelación de la identidad del Mesías. El Mesías, conocido como el Cristo o el ungido de Dios, era una persona que estaba siendo esperado por todo Israel en mucho y largo tiempo. Ellos estaban ansiosos de cada profecía de la cual se hablaba de este hombre misterioso. Se daba indicio de dónde nacería,
Se hablaba de qué haría, cuál sería su trabajo en esta tierra, qué sería su labor en esta tierra y cómo libertaría a su pueblo y cómo traería paz y cómo él gobernaría sobre todas las naciones. Y ellos esperaban y decían: esperamos este hombre que levante una vez más la gloria de Israel, como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón. Y ellos esperaban a esta persona con gran deseo, porque los romanos oprimían. Los romanos, en este momento que Cristo aparece, ellos eran los que estaban gobernando, subyugando, imponiendo sobre los israelitas su autoridad. Ellos pasaron el reino de Grecia también, al igual sufrieron mucho porque eran reyes paganos, mundanos, sin temor a Dios, que querían obligarles ahora que ellos aprendieron la lección en los 70 años de exilio allá en Babilonia, a que no tenían que rendirle culto a dioses falsos, y volvieron su corazón con un celo hacia Dios. Ellos se sentían oprimidos porque querían que adorasen a dioses falsos. Pasaron, la palabra de Dios dice, el gobierno de los medos y persas, los cuales también de igual manera gobernaron sobre los israelitas. Y ellos decían: ¿cuándo vendrá este Mesías? ¿Cuándo aparecerá la gloria de Israel? ¿Cuándo será que vendrá y traerá esa paz, ese gobierno? Hermanos, hasta este momento todavía los israelitas siguen esperando al Mesías. Los israelitas no crean que aceptaron a Jesucristo como su Mesías. Los israelitas están esperando a un hombre, el cual se supone que va a poner paz sobre gobiernos en esta tierra, y que ese gobierno él dirigirá. Mas ellos no entienden que todo lleva un proceso y un lapso de tiempo, y el lapso de tiempo en el que Jesucristo gobernará, el lapso de tiempo en el que Jesucristo vendrá a reinar, será por 1000 años después de la gran tribulación. Pero se levantará un hombre, el cual se llama, bueno, no conocemos el nombre, pero como título, el anticristo, el que está en contra de Cristo. Y este hombre engañará y logrará que los israelitas lo tomen como que es el Mesías esperado. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, lo despreciaron, lo insultaron, lo aborrecieron. La palabra del Señor nos habla de todo lo que Él vivió y cumplió cada una de las profecías que estaba escrita sobre Él. Nosotros vemos en esta porción en Marcos el momento en que Jesucristo estaba bajo el concilio, bajo los sumos sacerdotes, y esa reunión clandestina, la cual gobernaron este momento para manipular la ley. Y lo hicieron, imagínense, en la noche, un juicio en la noche, un juicio en el cual ellos pudieron tener la ley sobre sus manos, sin una ley justa, sino una ley despiadada, una ley manipulada, una ley que lo que querían era nada más condenar a muerte a un inocente. ¿Dónde lo hicieron? En la casa del sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que no se enteraran los demás, los del gobierno romano. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 14, verso 60:
Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Verso 61. Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Hermanos, esta fue la pregunta clave que revela la identidad del Mesías. Y el Mesías es Jesús. Al quien tanto esperaban, el verdadero, el genuino, al que ansiaban, lo tenían enfrente, pero sus corazones estaban endurecidos. Sus corazones estaban llenos y cargados de odio, de envidia. Y lo único que miraban era muerte para el Mesías, quien Dios ungió. Se cumple la profecía de Isaías: que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para traer buenas nuevas de salvación. El año agradable en que serán libres de la esclavitud de los pecados, los enfermos sanarán. Todo eso se cumplió en Cristo. Pero ellos lo único que deseaban era muerte para Jesucristo. Lo único que deseaban era matar. Mis queridos hermanos, nosotros podemos ver claramente aquí cómo el ser humano puede tener la salvación enfrente, pero si está ciego, no la va a ver. Puede escuchar palabras de verdad, palabras genuinas que puedan traer un cambio y salvación a sus vidas, pero si sus corazones están ensoberbecidos, llenos de altivez, sus oídos serán sordos, no escucharán la verdad. Mire lo que nos habla el Salmo 110:1. El salmista nos habla de algo muy importante. Salmo 110:1. El linaje del cual vendría el Mesías era del rey David. Acordémonos que David también venía del linaje de Abraham. La promesa en la cual Dios mismo le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, y se cumple a través de Jesucristo. Salmo 110:1. Hermana Hilda nos ayuda a leer. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ellos sabían que se refería al Mesías aquí. Y Jesucristo en Mateo 22:41 les hace una pregunta. Mateo 22:41 al 46. Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. Jesucristo haciendo una pregunta. Hermana Ida. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron: es hijo de David. Diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Verso 43. Jesús les respondió: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo. ¿Verdad? Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama al Señor diciendo? El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
Nadie pudo responderle y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es que el Mesías, si es verdad que vendría del linaje de David, era hijo del Altísimo. Era hijo del bendito, como dijo el sumo sacerdote. ¿Sí? Mire en Marcos cómo le hace la pregunta. Dice la palabra de Dios en el verso 11: pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el hijo del bendito? ¿Cómo lo dice esa versión? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el hijo del bendito? ¿Cuál fue la respuesta? Jesucristo no podía mentir. Él tenía que decir la verdad. ¿Cómo se le presenta a Moisés Dios cuando le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo dijo el nombre de quién voy? ¿Cómo le dijo Dios? Yo soy el que soy. Y mire, Jesucristo responde y dijo: Jesús, yo soy. Mire qué hermoso es el Dios. Y ustedes verán al Hijo del Hombre. Mucha atención aquí. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sabe qué? Me encanta este verso, porque algunos blasfemos, aunque Dios es espíritu, y como Dios es espíritu, debemos de entender que no lo podemos limitar a lo humano. Mas sin embargo, en su personalidad no es mujer. ¿Me comprende? Él, cuando crea primero crea al hombre, no a la mujer, se da cuenta. Entonces, Dios aquí dice, se hace llamar aquí Jesús el Hijo del Hombre. ¿Pero de cuál hombre? Para empezar, nace de una mujer, sin que nada haya tenido un hombre con esa mujer, en lo que respecta a lo sexual. ¿Sí o no? Sí. Y cumple la profecía de Génesis 3:15. De la simiente de la mujer. Pero ¿por qué se llama hijo del hombre si José no tuvo nada que ver con María para concebir a Jesús? Ya vamos a ver entonces cómo lo dice esa versión, este verso. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hay una herejía, una blasfemia en la cual dicen que Dios tiene muchos pechos, como las mujeres. Fíjense que esto viene no de hace poco, viene de culturas viejas. Y cierta mujer decía algo que no quiero repetir, de una forma desagradable, y yo sentí que me ofendió. Yo digo, ¿cómo no va a ofender al Señor? Yo quién soy, pero sí es lamentable. Mas Daniel, el profeta, nos habla que así se llamaría él a sí mismo, Hijo del Hombre. Ese sería el título para Jesucristo cuando se presentara a esta tierra. Y no decía hijo de José. Muchos decían que era hijo de José, que no es este hijo de José, que no es este hijo de María. Algunos decían de que es ilegítimo de María. Mas sin embargo, cuando él se llamaba Hijo del Hombre, era porque el título lo traía desde antes en la profecía, según lo que dice Daniel, capítulo 7, verso 13 y 14. ¿Cuántos se gozan? Estamos viendo la revelación de la identidad del Mesías. Daniel 7, 13, 14.
Cuando lo tiene, hermana Hilda, puede leerlo. Amén. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Como un hijo de... Oiga, ¿sí? Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Qué hermoso! Quiere decir que este es el Rey soberano, el Mesías esperado. Gloria a Dios. Que su reino no iba a pasar como pasó el reino de egipcio, el reino babilónico, el reino medo-persa, el reino griego, el reino romano, cualquier reino de hombre. Este es un reino por siempre y para siempre. Esta versión dice: mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Ese es el título que Jesús utilizaba para él. Ese es el Mesías. Descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran. Los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Amén. Jesucristo le dijo a Pilato: Gloria a Cristo. mi reino no es de esta tierra. Amén. ¿Por qué? Porque el reino de Jesucristo, el Mesías, es eterno, no terminará Amén. jamás. Así Amén. es. Amén. Y él decía: verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, gobernando. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Decía Jesús. Él es la identidad. Sale al descubierto cuando este hombre le pregunta, y ellos, en lugar de alegrarse, se ofendieron. Porque qué triste es cuando alguien quiere poner su propio gobernador, ¿sí? Aunque tal vez ya han elegido, dicen: no, es que para mí este es, no es el que se supone que debe ser. No, yo quiero este. Y muchas veces el ser humano habla hacia Dios y dice: no quiero escucharte, no quiero oírte, no quiero que me digas cómo debo de vivir, yo quiero hacer mi voluntad. Eso. Y ese es un grave problema, porque estamos poniendo nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Eso se llama rebelión. Veamos lo que nos habla Deuteronomio 18:18 con respecto a Moisés, que habla de la profecía de un hombre el cual hablaría. También ellos esperaban y sabían que el Mesías era este. 18:18, ¿cómo lo dice? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Note usted aquí algo, como tú, hablando así como Moisés. Hubieron muchos profetas, mas dice la palabra de Dios que ninguno como Moisés, que Dios mismo hablaba con él cara a cara. A los demás les hablaba por visiones, amén. Sí. Por ejemplo, Daniel les hablaba por ángeles también. Pero Moisés habló cara a cara con Dios. Y él era como un tipo, era como un símbolo de lo que vendría a ser, bueno, de lo que sí es el Mesías, porque él vendría a ser como un ejemplo del Mesías, Moisés. Moisés en ese entonces era el mediador, ¿sí? Hablaba por el pueblo a Dios, y Dios hablaba a Moisés, y Moisés hablaba
al pueblo por Dios. Y Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el Salvador entre Dios, ¿verdad? Y los hombres, el camino, el puente, la única verdad que nos puede llevar al Padre. Amén. Ahora, yo quiero que leamos los versos de Isaías. No los desglosaremos en su totalidad, más sin embargo los leeremos porque tiene que ver con el Mesías. Isaías 49, 1 al 7. Estamos en el tema la revelación de la identidad del Mesías. 49, 1 al 7. Mire qué hermoso verso. Yo sé que usted se va a gozar cuando los lea, así como yo me he gozado. Voy a pedirle a nuestra hermana que empiece con el 1 y yo leo después. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Escúchenme, todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Yo respondí: pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Él dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Gloria a Dios. El Señor, Gloria a Dios. el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es siervo de los gobernantes: los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases, los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel, que te ha escogido. Alabado sea el Señor por siempre. ¿Y para qué? Él es digno de toda honra y gloria. Amén, gloria a Dios, Oh, aleluya. gloria a Cristo. Qué hermosa palabra. Veamos también lo que nos habla el capítulo 59 de Isaías. Hay muchas porciones
que nos dan luz, nos guían, nos enseñan quién es el Mesías. Y que cada una de esas profecías las cumplió al pie de la letra Jesucristo. Y dice este verso del 16 al 21 de esta manera. Lo leeré yo y después nuestra hermana Hilda. Oiga, presta atención. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de la salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus adversarios. Les dará su merecido hasta los confines de la tierra. En el occidente la gente respetará el nombre del Señor. En el oriente lo glorificará. Pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, y el pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la inequidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Me ayudó mi brazo fuerte derecho. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Amén. Y pondrá de su espíritu sobre todo aquel que cree en él. Amén. Así es. Gloria a Dios. Por toda la eternidad estarán con él. Gloria a Cristo Jesús. Este es el Mesías, Gloria al Señor, hermano. quien nosotros creemos, quien nosotros lo hemos visto por misericordia y nos ha salvado. Ha sonreído, ha tenido bondad y misericordia. Y hoy ha puesto su Espíritu sobre nosotros, el Espíritu Santo. ¿Sabe? Los judíos, los fariseos, juzgaban conforme a lo que oían y lo que miraban. Y una de las cosas que no les cabía a ellos en el entendimiento es de dónde procedía el Mesías. Porque ellos sabían muy bien la escritura que vendría de Belén, de Judá, de la casa de pan. Así eso significa. Porque Él es el pan de vida. Amén. Él es el maná del cielo. Así es. Y cuando llegan aquellos sabios del oriente, y en el momento que Jesús nace, pasan por donde Herodes, investiga. Y sabe que los profetas dicen, de allí viene. Y oyeron que ellos iban para allí. La historia queda registrada. Fue una gran masacre. Pues mató a muchos niños. Mas, sin embargo, Jesús no estaba allí. Porque José
fue advertido y se fue para Egipto. Y de Egipto, dice la palabra que caminó hasta Galilea en Nazaret. Y a Jesucristo lo juzgaban y lo criticaban porque decían, bueno, ¿y este profeta? ¿Cómo? Si el Mesías no puede ser él, porque el Mesías viene, nace y ha estado en Belén. Pero ellos, sus corazones estaban tan duros y cerrados que ellos no le preguntaron dónde naciste, sino que ellos lo conocían como Jesús de Nazaret. Nazaret es aquel que se consagraba a Dios también, mas sin embargo era un pueblo que recibía ese nombre, y muchos negaban la existencia de ese pueblo hasta que hace poco los arqueólogos encontraron vestigios, encontraron ruinas de un pueblo llamado Nazaret en Galilea. A Dios sea la gloria, hermanos. Entonces, vea lo que habla Miqueas 5:2 de esta profecía. Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Amén. Alabado sea el Señor. Ese es Jesús. Amén. Amén. El Hijo de Dios. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Mateo 21, verso 10. Yo me gozo, hermanos, al ver todo esto, porque Cristo cumplió al pie de la letra cada una de las profecías. 21, 10 y 11 de Mateo nos dice así. 21, verso 10 y 11. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es que así lo conocían. Pero su nacimiento fue en Belén y cumplió la profecía de que el Mesías venía de allí. Que la gloria, el imperio, el honor, el poder, toda la exaltación sea a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por los siglos de los siglos sea exaltado, por siempre y para siempre. Loores en toda la eternidad, porque es digno, pues ha sido vencedor, es vencedor y ha comprado salvación para nosotros. Ha pagado un gran precio, ha traído salvación, esperanza, libertad, ha traído sanidad a cada uno de nosotros. Gloria y honor por los siglos de los siglos a quien merece honor, a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.